Es viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, Enrique Burak y Pepe Segarra, vamos a hablar del rey de los deportes, el béisbol, la historia, los grandes jugadores de todos los tiempos, las figuras mexicanas que han dejado huella en el diamante, en fin, todo lo relacionado con este maravilloso juego. Lo vamos a tener el día de hoy aquí en Es la Hora de Opinar, así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzamos. Playboy. El béisbol es un juego que no se acaba hasta que se acaba. La frase célebre de Lawrence Peter Yogi Berra, estrella indiscutible de este deporte. Otras grandes figuras han sido Baby Ruth, Joe DiMaggio, Jackie Robinson, los grandes jugadores mexicanos como Beto Ávila y desde luego Fernando el Toro Valenzuela. Ya en tiempos más recientes podemos mencionar a Julio Urías, Alex Verdugo y Oliver Pérez. Entre las estrellas latinas está desde luego Marianito Rivera. Y para los aficionados al béisbol no hay mayor satisfacción que ver a la pelota salir del estadio en un cuadrangular, en un home run, o disfrutar de jugadas como el doble y hasta el triple play. No hay angustia más grande que cuando hay casa llena con 2 outs y 2 strikes. Y la mayor felicidad es ver al corredor llegar safe and home para lograr la carrera del triunfo. Para hablar de ponches y chocolates, saludo primero que nada en el estudio a mi compañero Julio Patán. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Leo, ¿cómo estás? Oye, qué buen tema, ¿no? El béis, hombre, espectacular. Yo siempre he dicho que lo más gringo y estadounidense que hay es el béisbol. Sí, y eso, que quede claro, es un elogio. Es un elogio, es un claro. grandísimo deporte el béisbol. Totalmente. Yo creo que es un deporte, además, que se juega a un ritmo y a un tiempo que ya no son propios de estas épocas, digamos así, de estas épocas tan aceleradas. Y eso es lo que lo hace absolutamente maravilloso. Es un deporte que no sabes cuándo va a terminar. No. Y pueden durar los partidos 5, 6, 7 horas. Pueden ser eternos, maratónicos, ¿no? Eso es una joya. Oye, y tenemos el privilegio de platicarlo con 2 verdaderas estrellas. Los que sí saben. Los que sí saben. No, estos sí son sabios del béisbol. Es correcto. ¿No? Saludo vía remota, sana distancia, Enrique Burak. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, Julio, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Pepe, por supuesto, también. Un saludo para Gaby, que fue quien nos contactó para hacer esta plática, que la verdad es que me sentí muy gratamente sorprendido cuando me dijeron, oye, vamos a hablar de béisbol. Pues qué mejor platicar acerca de este deporte, que desde mi punto de vista no hay deporte que tenga más historia y sobre todo mayor dramatismo que el béisbol, no solo porque todo puede pasar, sino porque no vas contra el tiempo, y eso es algo fundamental. Así es. Pepe Segarra, otro de los sabios comentaristas deportivos de aquí de Televisa. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, mi querido Leo, Julio también, un gustazo saludarte, mi querido Henry, Enricón, y qué gusto estar con ustedes nuevamente, mi querido Leo, agradeciéndote la invitación de estar de nuevo con ustedes en tu programa. Gaby, que nos contactó, como decía Enrique, y pues bueno, lo que nos apasiona es el béisbol, y en lo particular sí tengo que decir que tengo alma beisbolera, o sea que nos vamos a divertir mucho. Pues fíjate, yo la verdad, el deporte que más me gusta el fútbol, tengo que decirlo, pero me encanta también el béisbol. ¿Y por qué diríamos? La primera pregunta que les quisiera hacer es ¿por qué es el rey de los deportes? ¿Por qué se considera como el rey de los deportes, Enrique? Pues una muy buena pregunta y que no tiene una respuesta como tal, que hay infinidad de teorías y de situaciones en donde, pues esto es como que te quedas con la respuesta que más te guste,
pero bueno, para muchos es pues porque aparece justamente el dramatismo y porque no sabes qué es lo que va a suceder, y porque también es el deporte más popular en los Estados Unidos en los últimos, yo podría decir, no sé, 50, 60 años, hasta que llega el fútbol americano y se empieza a apoderar del mercado a partir de los años 70, pero también los Estados Unidos era el deporte número uno. Entonces, la verdad es que no hay una sola frase. Hay quien dice el deporte de reyes, que es un poquito distinto, que es el polo, pero bueno, el otro día justamente teníamos una discusión de esto en el programa, en el partido de béisbol, y no nos pudimos poner de acuerdo. A ver, Pepe, ¿por qué es el rey de los deportes, el béisbol? Bueno, es que pues maneja, por ejemplo, una teoría muy antigua de que pues como es un deporte del millón de jugadas y en cada una hay una historia, ¿no? Pero que se juega sobre un diamante, entonces, y eso tiene que ver un diamante con ser el rey de los deportes. Entonces, pues en realidad, digamos, no hay una teoría específica que nos diga por qué es el rey de los deportes, pero es lo que nos apasiona porque es un deporte maravilloso, lleno de estrategia, porque en cada pichada siempre hay algo detrás en el béisbol. Julio. De hecho, perdón que los interrumpa, pero justamente sobre esto de la enorme cantidad de jugadas que se pueden dar, una de las teorías es que ese sobrenombre se lo puso Albert Einstein, que cuando llega a Estados Unidos de béisbol no tenía ni la menor idea, obviamente, pero que se hizo aficionado del béisbol y que por esa enorme cantidad de situaciones y de posibilidades que se podían dar, él fue el que puso el sobrenombre de el rey de los deportes, pero la verdad es que es la que ustedes gusten. Oye, pero esa está bonita, esa está historia. Padrísima. Yo no me la sabía, ¿no? Sí, yo tampoco. Yo no me la sabía. Oigan, a ver, a mí siempre me gusta contar esto porque creo que uno debe ser bien agradecido siempre, ¿no? Yo empecé a ver béis hace ya muchos años. Es más, les puedo decir exactamente cuándo. El año 77, Serie Mundial Yankees-Dodgers. Sí, Toro Valenzuela. Aquellos Yankees de Greg Nettles, de Reggie Jackson, etcétera, ¿no? Y lo cuento porque yo me enganché con el béisbol, que me gusta mucho, por aquellos extraordinarios narradores del béisbol. Sí, bueno. Que, entre los que estaba Toño de Valdés, nuestro amigo Toño de Valdés, que yo creo que entonces tenía 5 años, porque es un jovenazo. A mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo empezaron con el béisbol? ¿Cómo llegó a sus vidas? Creo que siempre es una buena historia, ¿no? Sí. A ver, Enrique, ¿cómo llegó el béisbol? Pues fíjate, a mi papá le encantaba el béisbol. Él vivió un par de años en Chicago y entonces, bueno, digamos que tomó esa cultura y pues no nada más el béisbol, también el fútbol americano y pues desde muy chico yo jugué en la Liga Olmeca. Bueno, digamos que me llevaban a la Liga Olmeca a jugar, yo creo que es demasiado pretencioso de mi parte. ¿Qué jugabas, Enrique? Segunda base, fíjate que hace poco tiempo me encontré a mi manager y me dijo que pues para fildear era verdaderamente extraordinario, pero para batear era malísimo, cosa que tiene toda la razón del mundo. Pero ese fue uno de los primeros contactos. Y luego, ahora que hablaba acerca de los grandes narradores, por supuesto, Toño, que llega un poquito después, pero ahora que hablabas acerca de esa Serie Mundial del 77, pues fue a través de las voces de los grandes narradores. Y pues en aquella época estaba Sonia Alarcón, el Mago Septién, llega un poquito después a las transmisiones de tele, porque estaba Enrique Kerrigan y estaba Jorge Berry. De manera que, pues en realidad fue a través de las voces de los grandes narradores de aquel tiempo también que me metí al béisbol. Y tú, Pepe, a ver, esa es una buena historia, venga. No, bueno, yo la verdad me metí en el béisbol por mi padre. Mi padre era un adorador del béisbol, jugó mucho de joven y entonces pues él se encargó de llevarnos a mi hermano y a mí al béisbol y lo recuerdo perfecto. La primera vez que yo fui al béisbol, al Parque del Seguro Social, fue en 1961, o sea, hace 59 años, y lo recuerdo perfecto, un Tigres México, y todo ese ambiente, toda esa magia del Parque del Seguro Social, bajo las candilejas, un partido nocturno, era realmente increíble, y además el escuchar las narraciones en la televisión y, por ejemplo, en la radio, en donde el Mago Septién narraba Tigres junto con el campeón Enrique Llanes y los Diablos los narraba Jorge Sonia Alarcón junto con el Rápido Esquivel. Entonces era fantástico. Oye, ¿y te llevaron a los tacos de cochinita saliendo del estadio?
No, pues imagínate nomás, era lo obligado, los tacos de cochinita, las quesadillas con guacamole dinamitero y las tortas que vendía la güera en el primer piso. No, qué maravilla. Era increíble el Mago Septién, además. Sí. Efectivamente, ¿no? No me acuerdo cuándo entró Toño de Valdés a las transmisiones, creo que fue un poco después, pero el Mago era muy impresionante. Ah, pues ahí lo tienes, ¿no? Sí, que eran mis años más beisboleros, ¿no? Sí. Pero el Mago era increíble, Leo, porque, a ver, ahorita tenemos toda la información en un teléfono, ¿me explico? Sí. O sea, pero el Mago Septién la tenía en la cabeza. O sea, era una cosa alucinante la cantidad de información que manejaba. ¿Es cierta la historia, Enrique, Pepe, de que un día se inventó por completo el Mago Septién, una narración de un partido que nada más iba viendo los reportes así que llegaban por el cable? ¿Es cierto? Sí. Bueno, es que también hay, digamos que un par de historias. Una de ellas es que en alguna ocasión el partido se había jugado ya en el Parque del Seguro Social y entonces el Mago con el box score, recreando el partido, pues lo estaba narrando y bueno, pues era típico, ¿no? Que le seas así y entonces sonaba como el batazo y también cuenta la leyenda que pues terminando en su crónica el partido se empezaron a formar los taxis a las afueras del Parque del Seguro Social, no había nadie y también le hacían de esa forma para narrar las series mundiales. Entonces se recibía la información de lo que estaba ocurriendo, vamos, rola a segunda, y luego venía rola al short, pero había que llenar esos huecos, y el Mago Septién lo hacía, primera bola, segunda bola, en fin, y de hecho, Sonia Alarcón, que él sí hablaba bien inglés, el Mago no tanto, o el Mago no, pues recibía la información en inglés y se pusieron de acuerdo en la forma en la que hicieron un diamante, y entonces Sony hacía como que fue un elevado para el jardín izquierdo o uno para el jardín central, y de esa forma fue como también trabajaron en aquella época. Sí, bueno, y desde entonces Pepe ha cambiado muchísimo. Hoy incluso ya tenemos la tecnología, ¿no? Ya se ve si el strike fue strike con una tecnología virtual que tienen, ¿no? No, es que ahora ya los avances tecnológicos son fantásticos, ya la manera como se transmite en la actualidad no tiene nada que ver con lo del pasado. Por ejemplo, yo recuerdo definitivamente lo que era en los años 60, porque se transmitían únicamente las series mundiales, no se transmitía ningún partido de temporada regular. Entonces, era lo único que podíamos ver de grandes ligas en nuestro país, en la televisión, en lo que era Telesistema Mexicano de aquella época. Sí. Entonces, lo que era algo fabuloso, estoy hablando de 1963, 64, era, por ejemplo, ver una cámara aislada, no ver una doble toma, ver al corredor en primera y al pitcher, o ver la toma desde el jardín central para ver al receptor de frente. Se quedaba uno maravillado porque en aquella época las transmisiones eran con un par de cámaras o tres cuando mucho, o sea, una cámara detrás de home y una cámara por el lado de tercera, y así era todo. Pero ahora pues te dan toda clase de datos y bueno, vas al detalle en cada jugada. Ahora, nada como estar en el estadio, ¿no, Enrique? Digo, por más tecnología que haya, ¿no? No, totalmente de acuerdo. La atmósfera es muy, muy distinta. Te involucras en ella. No es lo mismo estar en un estudio narrando un partido. Fíjate que ahora con esto de la pandemia, muchos de los narradores en los Estados Unidos, que bueno, tampoco hay público en la tribuna en este momento, pero muchos lo están haciendo también de manera remota y entonces se pierden esa sensación de estar en el estadio donde ves infinidad de detalles que, pues sí, aunque puedas tener no sé cuántas cámaras en una transmisión, pues no es lo mismo a estar en el estadio, y particularmente eso, ¿no? La energía que te contagia para la transmisión de un partido. Oye, pues si te parece, ¿por qué no entramos a la esencia del juego del béisbol? Sí, ¿no? Claro. Y yo creo que tendríamos que empezar, Pepe, con el pitcher, ¿no? El pitcher es pues el elemento clave, me atrevería a decir, pero ustedes son los expertos de este juego, ¿no? Bueno, definitivamente, como decía el queridísimo Mago Septién,
como le mencionaba a Sonia Alarcón, el Marqués de Querétaro y Balneario Circunvecino, ¿verdad? Él decía, pitching is the name of the game, o sea, el picheo es el nombre del juego, y cuando tienes a un pitcher de categoría dominante, pues realmente tienes un porcentaje enorme de ganar un juego, porque le puedes dar una ventaja de 1 o 2 carreras, y para un serpentinero de categoría y con control es más que suficiente para que te lleve a la victoria. O sea que teniendo un elenco de picheo de primera línea, puedes aspirar a la victoria o puedes aspirar a un campeonato. Es que eso es lo bonito, Enrique, que un juego de pocas carreras es un gran juego, de hecho, de pitchers. No, por supuesto, y es que el picheo de entrada es el 80% de un equipo. Tú le pondrías el 80%. Hay que tenerlo en ese sitio, sí. El 80-85%. Y claro, es que mira, la gente que nos encanta el béisbol, que somos quizás un poco románticos de este deporte, pues te encanta un duelo de picheo, ¿no? Un 1-0, un 2-1, en fin. Sí, pero también hay mucha gente que pues ahora pues le gusta la pirotecnia y a lo mejor se le hace un muy buen partido, uno que termine 15-14, pero no, ese no es un buen partido. Puede ser emocionante, pero no es un buen partido. Yo creo que lo mejor es que se vayan a enfrascar un par de pitchers en un duelo de lanzadores. Sí, fíjense que, a ver si están de acuerdo conmigo, creo que otro aspecto muy interesante del béisbol, no interesante, un aspecto, yo diría, que lo hace muy atractivo hoy en día, es que se ha democratizado el talento en el mundo. Es decir, Japón, pero República Dominicana, pero México mismo, Cuba, que no tiene béisbol profesional, pero sigue teniendo una escuela muy buena. Muy buena, claro. Corea, etcétera, etcétera, ¿no? A ver si están de acuerdo. Hay mucho talento en muchas partes y creo que eso ha enriquecido el béisbol en los últimos años. Enrique. Sí, bueno, definitivamente. De hecho, previo al arranque de esta campaña, de este sprint que tenemos de 60 partidos en 66, 67 días por el asunto de la pandemia, pero Grandes Ligas sacó la lista y el 28% de los peloteros de Grandes Ligas no nacieron en Estados Unidos. Y es más, la semana pasada, los Medias Blancas de Chicago, sus 4 primeros jugadores en el orden al bat eran cubanos. Algo que nunca antes se había presentado en las mayores. De verdad que efectivamente se ha democratizado el béisbol y pues no nada más es el béisbol en los Estados Unidos, en Japón, en Corea, es el deporte número 1, es una chulada, mientras que aquí le pones a la tele y en todos los canales pasan fútbol, aunque sea la 8ª división de Rumania. Bueno, en esos países, bueno, te pasan béisbol y béisbol y béisbol y béisbol. Sí. Y qué decir de lo que sucede en el Caribe también. Sí. Ahora, sí es cierto que se ha democratizado y se ha globalizado, pero este es un deporte, Pepe, que comenzó tremendamente segregado. Era un deporte que jugaban los blancos en sus ligas y los negros en sus ligas en Estados Unidos. Efectivamente, Leo, y pues bueno, hasta que llegó Jackie Robinson en 1947 para romper la barrera del color y pues digamos la situación para la gente afroamericana de raza negra, pues tenían sus restaurantes aparte, baños aparte, en fin, era una situación demasiado complicada y difícil y le tocó sufrirla muy fuerte a Jackie Robinson, pero fueron los Dodgers de Brooklyn los que le dieron la oportunidad de ser el primer jugador de raza negra en Grandes Ligas en ese 1947 gracias a Branch Rickey, que era el encargado ahí de la oficina y quien lo firmó después de ser una gran estrella en varios deportes, en el fútbol americano, en el atletismo, etcétera, en UCLA, y lo llevaron a la sucursal que tenían en Montreal y de ahí lo llamaron para formar parte de los Dodgers en 1947 y pues de ahí se abrió la puerta para que llegaran los jugadores de raza negra al béisbol, pero sí costó mucho trabajo porque efectivamente habían las ligas negras con Satchel Paige, con varios equipos, inclusive con Joshua Gibson, que es considerado, digamos, el Babe Ruth negro de aquel tiempo, ¿no? Pero que no alcanzó a llegar a las Grandes Ligas. Déjenme preguntarles otra vez, regresando a la esencia del juego, ¿qué papel juega el manager, Pepe? No, pues ahora sí, mi querido Leo, Julio, Enricón, pues es el que maneja los hilos, ¿no? Es el cerebro que tiene que estar al tanto de cada jugada, de cada pichada. O sea,
todos los detalles los debe de tener muy en cuenta el manager, que tiene una serie de asesores, que el coach de banca, que el coach de primera, que el coach de tercera, el de bullpen, etcétera. Pero la responsabilidad total es la de un manager, que es el que establece la estrategia a seguir, no solamente jugada por jugada, sino pichada por pichada. En otras épocas, el manager siempre iba al cajón de coach de tercera a dirigir, pero ya desde hace mucho tiempo se quedan en el dugout y tienen a sus coaches en tercera y en primera, pero el manager es el cerebro. Digo, es interesante esto, Enrique, porque es una persona que no juega. Así es. ¿No? O sea, no juega físicamente, vaya, a eso me refiero. ¿No, Enrique? Claro, y bueno, llegó a existir managers, jugadores, y por esa razón también, ¿sí? Pues es que los managers traen el uniforme, ¿no? Digo, a diferencia de lo que sucedió con un Connie Mack, en fin, que sí salía con su traje, pero bueno, también llegaron a ser managers jugadores. Pero es fundamental, inclusive en el manejo de lo que se realiza con un pitcher, y recordando al Mago Septién, pues es importantísimo el no sacar a un pitcher un lanzamiento antes ni uno después, y esa responsabilidad precisamente del manager, en donde en ocasiones quedan como genios y a veces no precisamente tanto, aunque ahora el béisbol se ha visto invadido por la cibermetría y por la cuestión también de sobreanalizar. Y entonces hemos visto cómo los managers se han convertido en rehenes de las estadísticas, en donde inclusive el toque de pelota ya ha desaparecido. Eso de jugar béisbol chiquito, de fabricar una carrera, de conectar un hit, un toque de pelota, avanzar al corredor a segunda, esperar a que venga un imparable y con eso traes al corredor para la registradora. Los últimos en hacerlos fueron los Gigantes con Bruce Bochy como manager, que ganan 3 títulos en 2010, 12 y 14. Pero ahora la idea de la gente de Grandes Ligas es: toque de pelota, está regalando un out, y se olvidaron de ello cuando están buscando ganar los partidos a base de home runs. Bueno, pero el toque de pelota ese que era un sacrificio, ¿no? Para que el corredor de primera se fuera a segunda, ¿no? ¿Eso es lo que estás diciendo, Enrique? Sí. Sí, por supuesto, avanzar al corredor. Avanzar al corredor. Pero ahora te digo, ya se olvidaron de eso los managers. Inclusive, también desde hace una cosa de 5 o 6 años, viene esta situación de las formaciones especiales, que en esencia me parece que está bien, en donde se analiza hacia dónde van la mayor cantidad de los imparables de cada uno de los bateadores, y entonces colocas, en lugar de tener a 2 hombres entre primera y segunda, la defensiva, y 2 hombres entre segunda y tercera, pues ahora colocas a 3 hombres de un lado o del otro. Pero cuando tienes muchas veces que tienes a solamente el tercera base que está en la posición del short, está completamente libre ese espacio, no son capaces de tocar la pelota tampoco, en donde puedes tener un imparable que sea muy fácil de lograr, porque no hay nadie que puede ir por la pelota en tercera base. Pero bueno, insisto, los managers se han convertido en muchos aspectos como robots. Es que siempre, bueno, tengo que hacer una pausa, pero siempre el tema de la estadística ha estado presente en el béisbol, ¿no? Es como una de sus características. O sea, ¿no? Yo creo que sí, que es tal vez el juego más apegado a los números que hay. Es muy probable que sí. Sí. Pero efectivamente este condicionamiento de los números es más nuevo. Y yo creo que es discutible también. Yo fíjate que yo no sabía esto, que había cambiado ya las números. Bueno, y con la inteligencia artificial que viene, Dios mío, pues ya van a ser jugadores virtuales, ¿no? Sí, caray. Pero vamos a hacer una breve pausa. Regresamos, estamos hablando del béisbol. Es un gran tema. Y es un tema también cultural, hay que decirlo, Julio. Hombre. Ahorita vamos a hablar y seguir platicando de el rey de los deportes. Estamos platicando con Julio Patán, Enrique Burak y Pepe Segarra sobre béisbol. Pepe, estábamos diciendo en el segmento pasado que siempre ha jugado un papel importante la estadística en el béisbol, ¿no? No, definitivamente el béisbol es un deporte de números, de estadísticas fundamentalmente, pero creo que en la actualidad se ha abusado de tanto número, de toda esa cibermetría que mencionaba hace un rato el Enricón. Creo que muchas estadísticas ya están de más y que enredan definitivamente.
y por eso los managers muchas veces como que se embriscan con tantos números y eso provoca que pierdan un poquito el feeling, las corazonadas, la intuición, como hacían managers en otras épocas, ¿no? Que manejaban en un determinado momento más con el corazón que con tantos números. Por ejemplo, en lo que decía Enrique también de lo de los toques de pelota, se considera un toque de pelota para avanzar un corredor en una situación apretada del partido al final, se convierte en un out útil para que avances a un corredor y no desaprovechar que se poncha o no hace nada, entonces es dominado. Simplemente en 1986, el inolvidable Cananea Reyes ganó una serie del Caribe con los Águilas de Mexicali con un squeeze play, con un toque de pelota, con Nelson Barrera, que era un bateador de poder. ¿Cómo no? Entonces, son esas corazonadas y ese manejar con una intuición muy especial, ¿no? Aunque aquí hay que recomendar la película Moneyball, que en realidad es un libro, ¿no? Enrique, no sé si te gustó, que es cómo reclutaban los Atléticos de Oakland, que no tenían dinero, y contrataban jugadores de segundo pelo, pero que con ciertas estadísticas daban mejores resultados, ¿no? Exactamente, con Billy Beane, que era el gerente general. De hecho, se mantiene como gerente general todavía, de los Atléticos de Oakland. Sí. Todavía se mantiene ahí con los Atléticos de Oakland. Si no han visto la película, por cierto, muy buena, con Brad Pitt haciendo el papel de Billy Beane. Sí. Y ahí fue donde empezó justamente toda esta situación, que por cierto, el personaje de quien asiste a Billy Beane, medio lo crearon, medio está inspirado en la realidad y ahora trabaja para los Browns de Cleveland del fútbol americano profesional. Pero vamos, yo creo que eso está bien, la forma en la que tú puedes traer a un pelotero que cumpla con ciertas características. Y bueno, pues inclusive recordamos a alguien que trabajaron ahí para jugar en la primera base, aunque había sido catcher toda la vida, pero que tenía un buen bat. En fin, yo creo que ese tipo de situaciones está perfecto, sobre todo porque no todos tienen el presupuesto de los Dodgers o de los Yankees, en este caso los Atléticos de Oakland que están abajo, y que tienen que ser mucho más inteligentes en la forma en la cual manejan sus dineros. Pero yo creo que, mira, uno de los mejores ejemplos de todo esto es en la Serie Mundial entre los Dodgers y el equipo de los Mediarrojas de Boston, cuando los Dodgers ganaron aquel partido de 7 horas o ya no sé ni cuántas, para colocarse 2-1 abajo en esa serie. Venía el cuarto partido, Rich Hill estaba lanzando de manera espectacular, ganando los Dodgers 4-0 en la séptima entrada, y Dave Roberts, el manager de los Dodgers, dice, no, ya, aquí dice que hasta aquí. Y Rich Hill preguntó, bueno, ¿por qué? Bueno, lo sacaron del partido, el relevo fue verdaderamente lamentable, le sacaron el partido a los Dodgers y al día siguiente se acabó la Serie Mundial. Entonces, yo me voy a lo que dice Pepe también de ese feeling, de esa sensación que deben tener los managers del momento en el cual deben hacer las cosas, pero no, la estadística sí te apoya, sí te ayuda, pero no que sea la estadística la que tome las decisiones. O sea, hay algo de feeling en esto, ¿no? Absolutamente. No nada más todo es los números, ¿no? Absolutamente. Sí. Y además empieza a extrañar también un poco a esos personajes que eran algunos de los managers. Bueno, yo me acuerdo mucho, yo soy de los Yankees de Nueva York. ¿De acuerdo? Entonces, luego muchos de mis ejemplos van para allá, pero Billy Martin, Martin, que entraba hecho un energúmeno, ¿no? El Nacho Treyes. El Nacho Treyes del béisbol, exactamente, ¿no? Ahora, hay que recordar una cosa, Pepe, vas a estar de acuerdo, el béisbol de las grandes ligas, pues es, por su calidad, por su visibilidad, por su dinero, pues es abrumador, ¿no? Pero recordemos que en México tenemos una larga y buena, Pepe, estarás de acuerdo, y buena tradición beisbolística, ¿no? En regiones del país, ¿no? En regiones del país, sí. A ver, Pepe, el béisbol en México, ¿cómo ves? No, bueno, tenemos una liga mexicana de verano que tiene más de 90 años de existencia, entonces hemos visto desfilar a muchas de las más grandes figuras de la historia, ya no digo en la Liga Mexicana del Pacífico, que antes era la Liga Sonora Sinaloa, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en la Liga Mexicana de verano, pues hemos tenido a lo largo de las décadas a jugadores extraordinarios. Yo en lo particular, que me tocó la suerte de ver en tiempo y forma, fue a Héctor Espino, al famoso asesino de los Sultanes de Monterrey,
al Superman de Chihuahua, que para mí ha sido el mejor bateador mexicano de la historia. Y así por el estilo, gente como Ramón Arano, gente como el zurdo Alfredo Ortiz, en fin, tantas figuras que han desfilado en la Liga Mexicana, que ha tenido una tradición enorme y de grandes figuras. Enrique. Bueno, hablar acerca de la Liga Mexicana de Béisbol también me remonta ahora que estaban hablando acerca de grandes figuras, en fin. Los años 40, cuando aparece Jorge Pasquel, que se convierte en el propietario de los Azules del Veracruz, que por cierto jugaban en la Ciudad de México, en el Parque del Seguro Social, el Parque Delta, pero empezó a convencer a base de billetazos a jugadores de grandes ligas que venían a México, cobraron un gran salario y se encendieron las alarmas en Estados Unidos. Tan fue así que en su momento aquel jugador de Estados Unidos que decidiera venir a México, entonces estaba vetado 5 años de participar en el béisbol de las grandes ligas. Lamentablemente, bueno, por ahí del 80 viene aquella huelga donde se crea el sindicato de jugadores de la nave, y bueno, esto sí generó un parteaguas en donde se perdió una generación de aficionados que ya no regresaron al béisbol de nuestro país, pero se juega una gran pelota, que decir ahora en la capital, el estadio Alfredo Harp, que está en condiciones extraordinarias, que no le pide nada a algunos parques en los Estados Unidos, particularmente donde juegan la pretemporada. Entonces, pues es cuestión de que la gente se anime y que vaya al béisbol, porque se juega una gran calidad. Ahora, yo quiero meter un tema controversial aquí, pero yo tengo la idea de que el más grande pelotero mexicano de la historia es el Toro Valenzuela, Pepe. Bueno, fíjate, yo decía de Espino, del Superman de Chihuahua como bateador, pero indiscutiblemente Fernando Valenzuela es un gran fenómeno, un hombre que ganó 173 partidos en grandes ligas y sobre todo que vino a ser un revulsivo muy importante, por lo que hace un momento decía el Enricón, esa huelga que interrumpió la campaña de Liga Mexicana de verano ya muy avanzada en 1980 y que interrumpió el calendario, ya no se pudo terminar. Eso lastimó a una gran cantidad de fanáticos que ya después nunca regresaron. Pero en 1981 es cuando surge la figura de Fernando Valenzuela, cuando en el juego inaugural no se siente bien Jerry Royce y entonces Tom La Sorda le dice, a ver, ten la pelota, y blanquea a los Astros de Houston, y ahí comienza la gran escalada a la fama de Fernando Valenzuela para ser el novato del año, el ganador del Cy Young de la Liga Nacional y por supuesto el hombre que trajo de regreso a los Dodgers en aquella Serie Mundial frente a los Yankees. Así que es un verdadero fenómeno. Yo estoy de acuerdo, Fernando Valenzuela, un hombre importantísimo porque dio origen a una nueva generación de fanáticos al béisbol. No, desde luego, y no se explica, Enrique, creo, al Toro Valenzuela sin precisamente La Sorda, ¿no? Definitivamente, porque además sabemos cómo era Tom La Sorda, hablantín, dicharachero, italiano, de esos italianos. Italiano, claro, y entonces pues inclusive medio hablaba español y era pues muy simpático en las conferencias de prensa, aunque sí también creemos que sobretrabajó a Fernando Valenzuela, particularmente con ese lanzamiento, el famoso screwball, la pelota de tirabuzón que le aprendió a Babo Castillo, que lo que pasa es que se hace con un lanzamiento antinatural del brazo, ¿no? Entonces vino un problema en el codo de Fernando Valenzuela. Y bueno, pues se presentó una serie de lesiones. De hecho, en el 88, cuando los Dodgers sorprenden a Oakland en la Serie Mundial, Fernando no puede participar porque estaba fuera de actividad. Pero bueno, Fernando fue un caso sensacional, no solamente en México. La Fernandomanía que se genera también en los Estados Unidos es espectacular, de este chico que surge literalmente de la nada, que hablaba 3 palabras, en inglés y en español, pero que con sus actuaciones se ganó a la gente y pues además fue fundamental para que los Dodgers ganaran aquel título. No hay que olvidar, en la serie de campeonato en contra de los Expos de Montreal, Fernando abre ese partido que es definitivo, que termina Bob Welch y que ganan con el home run de Rick Monday, y luego en la serie mundial en contra de los Yankees, perdón Julio, los Yankees ganaban los 2 primeros partidos y viene Valenzuela con toda la presión para ganar el tercer partido y ya no voltearon hacia atrás los Dodgers. Exactamente. A propósito de Valenzuela, que efectivamente nos hizo sufrir muchos disgustos, ya que hablamos del toque de pelota,
Era muy bueno para tocar la pelota y era bastante buen bateador, para ser pitcher. ¿Verdad, Pepe? No, tienes toda la razón, Julio. Inclusive llegó a ser bate plata como el mejor pitcher bateador de la Liga Nacional. En varias ocasiones lo utilizó Tom La Sorda como bateador emergente en situaciones comprometidas, en situaciones de poder tomar la ventaja o empatar el juego. Así utilizaban a Fernando Valenzuela, que también nos brindó esa gran emoción de tirar un juego sin hit ni carrera en 1990 frente a los Cardenales de San Luis, y que pues nos tocó transmitirlo con el Mago Septién y con el Enricón. Me acuerdo que, ¡qué maravilla! Fue una noche de viernes, aunque ese día no teníamos transmisión, pero ya después, un par de días después, el lunes, lo transmitimos ese juego completo, y pues fue una gran emoción. ¿Te acuerdas, Enricón, que pasamos ese juego? Y aparte, en el 81, cuando fue la Fernandomanía, en Televisa se transmitían todos los partidos de Valenzuela, el día que fuera y a la hora que fue. Sí, qué maravilla. Digo, esto del juego, de un juego perfecto es muy raro. No sé si ustedes tengan la estadística de cuántas veces se da un juego perfecto. Yo uno de los juegos que vi en vivo más emocionante fue en el Yankee Stadium. Los Yankees tenían un pitcher, recuérdenme el nombre, que no tenía una mano. Jim Abbott. Tim Abbott, exactamente. Jim Abbott. Y Tim Abbott ese día sacó un juego sin hit ni carrera, ¿no? Que pues es algo extraordinario también, ¿no? Y verlo pichar a este hombre era impresionante, Enrique. Sí, por supuesto que... Sí. Además, él nació así, ¿no? Nació con una sola mano y decía que... porque luego, pues, lamentablemente, hay gente que por un accidente pierde una mano, alguna extremidad. Sí. Pero él decía que pues para él no era nada extraordinario porque sí aprendió desde niño. Pero era realmente un espectáculo y también era de esas personas que motivan a aquellos que llegan a tener algún problema, alguna cuestión de discapacidad. Y bueno, Jim Abbott era un pitcher realmente sensacional, inspirador. Sí, porque aparte tiraba y luego se ponía con el movimiento, se ponía el guante. El guante, ¿no? Exactamente. Una cosa pues espectacular. Y me tocó ver un sin hit ni carrera, que es algo muy... Y se empieza el estadio a calentar, ¿no? Desde la séptima entrada empieza a haber esa expectativa de que puedes estar viendo algo maravilloso, Pepe. No, pues es una emoción realmente increíble cuando tiene uno la fortuna de estar presente en el estadio, en el parque, o de estarlo transmitiendo, que se presente un juego sin hit ni carrera, o sea, toda la expectación. Y luego, cuando se va acercando y hay una transmisión, hay una vieja cábala que dice: no vayas a decir nada, no digas que va tirando sin hit porque se va a salar el encuentro, ¿no? Pero fíjate que yo recuerdo un pitcher de los Azulejos de Toronto, ya de finales de los años 80, principios de los 90, David Steve, que en una temporada en el 88, en 2 ocasiones, llegó a la 9ª entrada con 2 outs para que le faltara un out para el juego sin hit ni carrera, y le pegaban el hit. ¡Hijo! Y en el 89 estaba a un out de tirar juego perfecto. Y Roberto Kelly, el panameño, con los Yankees, le pegó un doble y se lo echó a perder. Sin embargo, al año siguiente sí tiró un juego sin hit ni carrera, pero Dave Steve, un bigotón muy bueno, estaba salado. Bueno, yo tengo que decir que, al igual que Julio, yo le voy a los Yankees de Nueva York. Y soy muy fan de los Yankees de Nueva York. Y yo creo, a ver, se lo pongo en la mesa, que puede haber muchos equipos de béisbol, pero como los Yankees no hay ninguno. ¿O qué? A ver, Enrique. No, bueno, pues estás hablando de tradición pura y estás hablando de... O sea, es un equipo que ya no tiene números para retirar de un solo dígito. O sea, así de sencillo, ¿no? Qué interesante estadística.
y bueno, pues es el equipo que más series mundiales ha ganado y por mucho, y que tienes a jugadores como Lou Gehrig, como Babe Ruth, como Joe DiMaggio, Whitey Ford, Don Larsen, el único que ha lanzado un juego perfecto en un partido de serie mundial, Yogi Berra, Thurman Monson, Don Mattingly, vamos, la lista es interminable de grandes y de grandes peloteros, y que en años recientes, después de haberla pasado bastante mal, por ahí de los 80s, una buena parte de los 90s, aparece Joe Torre como manager, y es donde llegan los Mariano Rivera, Jorge Posada, Derek Jeter, Andy Pettitte, y se convierte en una superpotencia. De verdad que no hay un equipo que tenga esa tradición, inclusive el famoso traje a rayas, ¿no?, de los Yankees, que significa historia, elegancia, tradición. Vamos, son muchos los calificativos que les puedes poner. No, y el Yankee Stadium, que aunque ya es un nuevo Yankee Stadium muy impresionante. Sí, muy impresionante. Sí. Pero también el viejito era padrísimo, Pepe. Sí. No, pues imagínense nada más el Yankee Stadium, la catedral del béisbol, ¿no? El viejo Yankee Stadium, que pues nos tocó todavía transmitir series mundiales en los años 90 en el viejo Yankee Stadium, que tenía una capacidad mucho mayor que el nuevo, que tiene pues todas las comodidades habidas y por haber, pero en el otro, que era bastante incómodo para transmitir, pero que tenía un sabor muy especial. Yo creo que una serie mundial en el Yankee Stadium no tiene comparación, y ya en una ocasión, inclusive, el Enricón estuvimos transmitiendo con Enrique y con Toño de Valdés, que estuvimos dizque en un palco, porque no era palco, eran los asientos en la barra brava del Bronx, en la tribuna del jardín de la derecha, donde Paul O'Neill sentaba sus reales cuando iba a filiar, y le ponían el tema de Baba O'Reilly del Who para presentarlo a Paul O'Neill. No, bueno, es que los bleachers, la parte de atrás del Yankee Stadium era brava, ¿eh? Brava, claro. Sí, era brava. Claro. Ahora, el eterno rival de los Yankees, los Medias Rojas de Boston, también, digo, yo no conozco su estadio, pero dicen que es una... tradicionalmente es otra catedral del béisbol, ¿no, Enrique? El monstruo verde. Sí, definitivamente. El Fenway junto con el Wrigley, ¿no? Yo creo que son esos parques que están en esas categorías, pero sobre el parque Fenway, bueno, de hecho, desde que vas caminando y empiezas a ver las esculturas y las estatuas de los peloteros y de Ted Williams, por ejemplo, y que ya entras al parque, este parque que abrió en 1912 y que se inaugura en los mismos días, vamos, que se hunde el Titanic. Y bueno, no es un parque muy cómodo, y sobre todo para aquellos que tienen una visibilidad obstruida por los famosos postes que aparecen todavía en el estadio, como sucede también en el Wrigley, pero el ver el monstruo verde custodiado durante muchísimo tiempo por una gran figura como Carl Yastrzemski, y recordar aquel home run en la Serie Mundial del 75 de Carlton Fisk, en donde estaba impulsando la pelota para que se quedara en terreno de fer en contra de los Rojos de Cincinnati en el sexto partido. Es un estadio que emana tradición, los vestidores son pequeñitititos, son incomodísimos, la gente de la prensa tiene que entrar auténticamente de A4 y luego de A5 porque no caben, pero la verdad es que es un espectáculo extraordinario. Le ha ido haciendo una serie de adecuaciones con el paso del tiempo y añadiendo un poco de asientos, ahorita arriba del monstruo verde o en la zona de palcos, pero es un estadio extraordinario. Bueno, tengo que hacer una pausa, yo tengo muchas, más preguntas, anécdotas. Este tema es inagotable, hombre. Inagotable. Regresamos en un momento más. Oiga, qué buen tema este del béisbol con Julio Patán, Pepe Segarra y Enrique Burak. Yo como... Tú también eres cruzazulino, fíjate. Yo también soy cruzazulino, Julio. Sí, señor. Yo como cruzazulino siempre pienso en la maldición del Bambino y de que algún día pues el Cruz Azul se va a levantar. Terminará eso, ¿no? Esa maldición, ¿no? A ver, ¿por qué no nos platicas, Enrique, de la famosa maldición del Bambino?
Pues lo que pasa es que Babe Ruth sabemos que era un jugador extraordinario, que pertenecía a los Mediarrojas de Boston, que era un muy buen pitcher, de hecho. Luego se le recuerda como bateador, pero de hecho lo colocan para jugar en el campo, pues para que pudiera estar todos los días. Pero el dueño del equipo de los Mediarrojas de Boston cuenta la leyenda que él era además empresario teatral, entonces que necesitaba dinero para fondear una obra y que por ese motivo fue que vendió a Babe Ruth al equipo de los Yankees de Nueva York y pasaron 86 años sin título para el equipo de los Mediarrojas de Boston, que llegaron en varias ocasiones a la Serie Mundial y que la perdieron, quizás ninguna tan dramática como la del 86 en contra de los Mets de Nueva York, cuando la pelota se le pasa entre las piernas a Bill Buckner. Sí, caray. Bill Buckner, un Buckner, se llamaba, ya les decían los Buckners, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, luego esa Serie Mundial se prolongó y en 7 partidos ganaron los Mets. Y bueno, fueron 86 años, pero fíjate que hay una cuestión en donde tanto la maldición del Bambino como la maldición de la cabra, que también es interesante, los Cachorros de Chicago, que no habían estado en una Serie Mundial desde el 45 hasta el 2016. Sí. El punto clave es Theo Epstein. Él era el gerente general de los Mediarrojas de Boston y también del equipo de los Cachorros de Chicago cuando rompieron la maldición. De manera que a Epstein hay que traerlo al Cruz Azul. Aunque no sepa nada de fútbol, ¿no? Oye, es un buen momento porque al parecer hay alguno que otro problemilla ahorita. Hay vacantes, Azul. Digamos que hay vacantes. Oye, Pepe, otra anécdota muy interesante es cuando el famoso mafioso de Nueva York, Arnold Rothstein, compró la Serie Mundial y compró, si no mal recuerdo, a los Medias Blancas de Chicago, ¿no? Efectivamente, eso fue en 1919, que fue cuando llega también el comisionado, el juez Landis, que era un disciplinario pero recalcitrante. Él no perdonaba absolutamente nada, y entonces fue que a 8 jugadores de los Medias Blancas de Chicago, pues de plano los proscribió del béisbol, en algo que fue muy, muy especial, porque un juez un día anterior, una noche anterior, había dicho que no los culpaba, pero el juez Landis dijo lo contrario, se perdieron evidencias, etcétera, etcétera. La Serie Mundial aquella la perdieron los Medias Blancas, que se convirtieron en los Medias Negras de Chicago en contra de los Rojos de Cincinnati, pero con el paso del tiempo, digamos, el Descalzo Jackson fue exonerado. El Descalzo Jackson era uno de los jugadores que proscribió el juez Landis en uno de los más grandes escándalos en la historia del béisbol. Bueno, es que se apuesta mucha lana, ¿eh? Bueno, yo creo que se apuesta más en la NFL, ¿no? En el fútbol americano, ¿no? Y en el boxeo, no te digo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro. Pero, bueno, de hecho, la cantidad de dinero que se apuesta de manera ilegal, hablando acerca de los Estados Unidos, son miles de millones de dólares, fuera de lugares como Nevada, en donde todo esto está permitido. Sin embargo, cada vez son más estados en la Unión Americana que está permitiendo todo esto, y en donde en el béisbol de Grandes Ligas, por ejemplo, ya existe una liga con casas de apuestas, y para allá van todos los deportes. Pues sí, eso es inevitable, porque es una fuente de ingresos muy importantes. Pues nada más decir, que ya no nos va a dar tiempo, pero algún día lo haremos, que la otra cosa que ha dado el béisbol es muy buena literatura, no solo en Estados Unidos, aunque sobre todo en Estados Unidos, y muy buen cine beisbolero. El cine beisbolero es muy bueno, efectivamente. A propósito, quiero recordar que hay una película con Kevin Costner que ronda un poco el tema de los Medias Blancas de Chicago, de cuando se vendieron, la famosa, ¿no? Era la de Dream of Fields, ¿no? Sí, creo que es esa, exactamente, ¿no? Exactamente. Field of Dreams. Field of Dreams. Que es en donde que era un granjero y que entonces escuchaba voces, y entonces ahí tenía su campo, ¿no? Y de sembradío, y que lo quita para poner ahí un campo de béisbol. Exactamente. Es que lo que estás diciendo es que es un asunto más allá del deportivo, Pepe, es un asunto cultural en Estados Unidos, el béisbol. Definitivamente. Eso forma parte del quehacer diario de los estadounidenses y forma parte de su cultura y de su tradición, definitivamente. Y esto del campo de los sueños, inclusive, esta temporada se había programado un partido
entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York, precisamente ahí juntito en el parque, en el campo de los sueños en Iowa, y que lamentablemente pues se tuvo que cancelar por lo de la pandemia. Y efectivamente, ahora que decía Julio de Kevin Costner, me acordé de otra película que se llamaba Por Amor al Juego, que tira un juego sin hit ni carrera, sí, y que salía la esposa de John Travolta, que lamentablemente murió hace unos pocos días. Kelly Preston. Kelly Preston, exactamente. Oigan, ¿imposible pensar en que algún día México tendrá un equipo de Grandes Ligas, Enrique? Pues mira, cuando viene Grandes Ligas a México, muy probablemente para una cuestión de relaciones públicas, dicen, no, estamos viendo. Pero yo sí lo veo muy complicado por la cuestión de los presupuestos, el tener un estadio como tal habilitado para lo que representa Grandes Ligas. Las exigencias son demasiadas. Se había hablado que si en la Ciudad de México o que si en Monterrey, que bueno, quedaba mucho más cercano. Sí. Se ha hablado también de la NFL, pero en realidad yo no lo veo en el horizonte. Ojalá, pero yo no lo veo. Es que sería fantástico, ¿no? Es una maravilla, porque llegó a haber dos, ¿no? De Canadá, que eran Toronto y Montreal, ¿no? Sí. O sea, sí salió la liga fuera de Estados Unidos, sí, Pepe. Sí, pero con economías muy distintas. Sí, claro. Tiene razón el Enricón, porque primero fueron a Montreal con los Expos en 1969, y los Expos se convirtieron en los Nacionales de Washington actuales en el 2005, y los Azulejos de Toronto nacieron en el 77 junto con los Marineros de Seattle. Entonces fue cuando el béisbol de las Grandes Ligas fue después de las fronteras de Estados Unidos y se instaló en Canadá. Pues ya se nos acabó el tiempo. Estuvo bueno, ¿no? Yo quisiera, si me permiten, recomendar la serie que hizo la televisión pública estadounidense, PBS, sobre el béisbol. 9 capítulos de 2 horas cada uno. Espectacular. No sé si las vieron, Enrique, Pepe. Sí. Sensacional, de Ken Burns. Excelente, excelente esa serie. Sí. Y por cierto, pues debíamos hacer esto más seguido, ¿no? Hay que matar el viernes. No, sí, hombre. Pero bueno, vamos a hacer uno de fútbol americano luego. Órale. Yo sé que ustedes también son fans del americano, ¿no? A mí me gusta menos el americano, a mí también, pero me gusta, Nada más que yo, como me gusta condenarme a la frustración. Sí. Así como le voy al Cruz Azul, le voy a los Vikingos de Minnesota, man. Bueno, tuvieron su época. No hay manera, ¿no? Tuvieron su época. De una satisfacción. Sí, está salado. Sí, caray. No. Bueno, le va al Real Madrid. Sí. Que hoy es mal día para los madridistas, hay que decir. Bueno, estaba muy difícil. Mal día. Estaba muy difícil, ¿no? Pero bueno. Oigan, hagamos uno sobre fútbol americano. Me late. ¿Les parece? Y de películas, de deportes, de lo que quieran. Eso, hagámosla el viernes tequilero. Eso. ¿No? Gracias, querido Pepe, gracias, querido Enrique, gracias, querido Julio. Gracias a todos, gracias por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Por lo pronto, quédese aquí con Genaro Lozano.